Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es David Torres, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de El Salvador, y en esta ocasión les hablaré un poco sobre el cobre. El cobre es un elemento químico metálico representado por el símbolo Cu, ya que su nombre proviene del latín cuprum, que a su vez proviene del griego Kipros, traducido al español significa Chipre. Se cree que el descubrimiento del cobre se produjo unos 6000 años antes de Cristo y fue uno de los primeros metales utilizados para elaborar herramientas. El cobre posee el número atómico 29, que comprende junto con el oro y la plata la denominada familia del cobre de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición brillante y de coloración rojiza, caracterizado por ser uno de los mejores conductores conocidos de la electricidad. Una de las propiedades físicas principales del cobre es su color rojizo. Además, es un metal bastante suave y dúctil. Tiene un elevado grado de conductividad eléctrica, lo que lo convierte en uno de los mejores metales para uso eléctrico. Además, posee una enorme conductividad térmica, ya que tiene un punto de fusión de 1083 grados centígrados y un punto de ebullición de 2595 grados centígrados. El cobre pertenece al mismo grupo de la tabla periódica que la plata y el oro. Estos tres metales son resistentes a la corrosión y relativamente inertes. En la mayoría de sus componentes, el cobre puede tener valencia de +1 o +2. Las soluciones acuosas de iones cobre en estado de oxidación +2 presentan un color azul, mientras que los iones cobre en estado de oxidación +1 son incoloros. El peso atómico del cobre es de 63,54 y su peso específico es de 8,93 newtons por metro cúbico. Tanto el cobre como sus aleaciones tienen buena maquinabilidad, es decir, que son fáciles de mecanizar y poseen muy buena ductilidad y maleabilidad, lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y finos. Es un metal blando con un índice de dureza de 3 en la escala de Mohs. Su resistencia a la tracción es de 210 megapascales con un límite elástico de 33,33 megapascales. Admite procesos de fabricación de deformación como laminación o forja y procesos de soldadura. También sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos térmicos como el temple y el recocido. Ductilidad. Esta propiedad le permite que bajo la acción de una fuerza pueda estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos muy largos. Maleabilidad. Le permite formar láminas muy finas sin roturas por la acción de presiones. Colabilidad o fusibilidad. Es la capacidad de un metal fundido para producir piezas fundidas completas o sin defectos. Maquinabilidad. Es una propiedad que permite que pueda ser mecanizado por arranque de viruta. Soldabilidad. Es una propiedad por medio de la cual dos piezas del mismo material pueden ser unidas formando una sola pieza. El cobre está presente en la corteza terrestre principalmente en forma de minerales sulfurados, como la calcopirita, bornita y calcosina. El contenido de cobre de estos minerales es bajo, alrededor de un 0,5% en minas a cielo abierto y un 2% en minas subterráneas. También se encuentra asociado a minerales oxidados. Existen importantes productores de cobre en el mundo, siendo Chile el mayor país productor del cobre, con un 34% de la producción total. Para extraer el cobre existen dos procesos que se pueden realizar. A cielo abierto, que es cuando el cobre aflora a la superficie o está cerca de ella. La elección es el método a cielo abierto. En este caso,
La extracción se realiza con un rajo, que es una excavación en la tierra con ciertas características específicas para permitir la operación de manera segura. El otro proceso es de manera subterránea. La minería subterránea, en cambio, se emplea cuando la cantidad de mineral estéril sobre el yacimiento es tal que los costos de remoción hacen inviable un proyecto minero a cielo abierto. La extracción se realiza excavando túneles y cámaras dispuestas para recuperar la máxima cantidad de mineral de manera eficiente y segura. Es la primera etapa y sin ella ninguna otra etapa posterior tendría sentido. Aquí se identifica que hay un yacimiento con mineral suficiente para ser trabajado, se determinan sus características y se establece la forma de explotarlo. Teniendo en claro que existe un yacimiento, se decide comenzar a trabajar con él. Las rocas y los minerales adecuados se extraen de la mina y son transportadas a la planta donde continúan los demás procesos de producción. Esa es la etapa en la que grandes máquinas reducen el tamaño del mineral extraído en la mina a porciones cada vez más pequeñas y compactas, de no más de 1,5 pulgadas. Hasta aquí no hay diferencias, sin embargo, de aquí en más existen diferentes procesos productivos, dependiendo si el cobre se encontró en la naturaleza combinado con oxígeno o azufre. Las pilas de material mineralizado se riegan con una solución de agua con ácido sulfúrico que disuelve el cobre contenido en los minerales oxidados, formando una solución de sulfato de cobre. Esta solución escurre a través de la pila, se recoge, luego se purifica y se concentra antes de llevarla a la electroobtención. Es el proceso mediante el cual se separa un compuesto, en este caso cobre, de otros, usando para ello la electricidad. Así se recupera el cobre desde la solución desarrollada en la lixiviación, obteniéndose cátodos de la más alta pureza. Los cátodos obtenidos son examinados cuidadosamente. Aquellos seleccionados son apilados, pesados y embalados para su despacho, el que se realiza mediante trenes y camiones a los puertos de embarque. Mediante molinos se continúa reduciendo las partículas de mineral hasta obtener un tamaño máximo de 180 micrones, es decir, 0,18 milímetros. Con esto se forma una pulpa con agua y reactivos que se lleva a flotación, cuyas burbujas atrapan el cobre y otros minerales sulfurados contenidos en la pulpa. Luego de varios ciclos se recolecta y se seca esta espuma para obtener el concentrado de cobre, que continúa su purificación. Para separar el cobre de otros minerales e impurezas, el concentrado de cobre seco se trata a grandes temperaturas en hornos especiales. Luego de varios procesos se obtiene cobre refinado a fuego, el que es moldeado en placas a un peso aproximado de 225 kilogramos, llamados ánodos. Los ánodos provenientes de la fundición se llevan a celdas electrolíticas para su refinación. De este proceso se obtienen cátodos de alta pureza. El cobre es el metal no precioso con mejor conductividad eléctrica. Esto, unido a su ductilidad y resistencia mecánica, tanto a la atracción como a la corrosión, lo han convertido en el material más empleado para fabricar cables eléctricos. Asimismo, se emplean conductores de cobre en numerosos equipos eléctricos de rendimiento energético, como generadores, motores y transformadores. También son de cobre la mayoría de cables telefónicos, los cuales además posibilitan el acceso a Internet. El cobre es esencial para el crecimiento infantil, el fortalecimiento de los huesos, la maduración de los glóbulos blancos y rojos, el transporte de hierro, el metabolismo de la glucosa y el colesterol, la contracción del músculo cardíaco y el desarrollo cerebral.
El cobre es especialmente importante para las mujeres embarazadas, el desarrollo del feto y los recién nacidos. La ingesta típica de cobre recomendada es de 1,3 miligramos al día para los adultos y entre 0,3 y 1 miligramo al día para los niños y adolescentes. El cobre, al igual que el oro y la plata, es un material que se caracteriza por su ductilidad y maleabilidad, ya que se puede transformar fácilmente a alambres y láminas extremadamente finas. Sus características tecnológicas más importantes son su capacidad para la elaboración secundaria por extrusión, laminación, trefilación y fabricación de curvas y embobinados. Aunque los humanos pueden manejar concentraciones de cobre proporcionalmente altas, mucho cobre puede también causar problemas a la salud. La gente que vive en casas que todavía tienen tuberías de cobre están expuestas a más altos niveles de cobre que la mayoría de la gente, porque el cobre es liberado en sus aguas a través de la corrosión de las tuberías. En el ambiente de trabajo, el contacto con el cobre puede generar gripe conocida como fiebre del metal. Esta gripe pasará después de 2 días y es causada por una sobresensibilidad. Las exposiciones de largo periodo al cobre pueden irritar la nariz, la boca y los ojos, y causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. Una toma grande de cobre puede causar daño al hígado y los riñones, e incluso hasta la muerte. El cobre no se rompe en el ambiente, y por eso se puede acumular en plantas y animales cuando este es encontrado en suelos. En suelos ricos en cobre, solo un pequeño número de plantas puede sobrevivir. Por esta razón no hay diversidad de plantas cerca de las fábricas de cobre. El cobre puede seriamente influir en el proceso de ciertas tierras agrícolas, dependiendo de la acidez del suelo y la presencia de materia orgánica. También puede interrumpir la actividad en el suelo por su influencia negativa en la actividad de microorganismos y lombrices de tierra. La descomposición de la materia orgánica puede disminuir debido a esto. Cuando los suelos de la granja están contaminados con cobre, los animales pueden absorber concentraciones de cobre que dañan su salud, principalmente las ovejas, que sufren un gran efecto por envenenamiento con cobre. A partir del cobre se pueden elaborar una gran cantidad de productos, como por ejemplo, componentes de artículos electrónicos, tuberías para el suministro de agua, de refrigeradores y sistemas de aire acondicionado, instrumentos musicales, magnetrones en microondas, electroimanes, interruptores eléctricos, hilos y láminas de cobre, fungicidas y suplementos nutricionales que contienen partículas de cobre, para colorear vidrios y esmaltes cerámicos, y en la fabricación de pararrayos. El cobre posee una gran ductilidad y maleabilidad, lo que lo hace perfecto para crear hilos y láminas muy finas. La exposición a una gran cantidad de cobre por el ser humano podría generar la muerte, por lo que es recomendable ser precavido al momento de manipularlo. Los suelos que son ricos en cobre no son adecuados para el cultivo de plantas. Como conclusión, se puede decir que el cobre es un material muy importante en la sociedad actual, ya que en estado puro o en alguna de sus aleaciones es aplicado en campos como la industria y la tecnología, obteniéndose muchos productos que sirven a la sociedad. Pero el cobre también es muy importante para el cuerpo humano, siempre y cuando sea cantidades pequeñas, ya que al estar expuesto en cantidades muy grandes puede ocasionar problemas a la salud. Muy buenas, en el presente video trataremos de abordar varios aspectos relacionados con el hierro, su importancia y propiedades. No sin antes hacer una pequeña reseña histórica de lo que el hierro ha significado para la civilización humana.
y es que este material ha estado presente desde la prehistoria y el uso que le hemos dado ha determinado nuestra actualidad, ya que el hierro es usado para construir puentes, el hierro está en nuestros edificios, con él podemos navegar, podemos volar y podemos desplazarnos. Sin duda alguna, el hierro ha cambiado la forma en la que nosotros nos hemos desarrollado, ya que con él hemos podido también construir monumentos, hemos podido construir armas que han retrocedido nuestro desarrollo, en fin. La vida actual no sería sin el hierro y el uso que le hemos dado a este. Por eso, a continuación daremos algunas propiedades que el hierro posee. Propiedades físicas. Alotrópico. El hierro es un metal alotrópico, es decir, que cambia de estructura molecular dependiendo de la temperatura en que se encuentre. A temperaturas normales tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, es decir, forma un cubo y tiene un átomo en el centro. Por el contrario, al aumentar la temperatura, su estructura se vuelve cúbica sentada en las caras, es decir, que los átomos se encuentran en los vértices del cubo y en el centro de cada uno de los lados. Conductividad. El hierro tiene una alta conductividad térmica, por eso es utilizado como componente principal de utensilios de cocina que deben ser capaces de alcanzar altas temperaturas. Por otro lado, tiene baja conductividad eléctrica, por lo que no es uno de los metales utilizados en circuitos y cables. Magnetismo. El hierro en general no se utiliza en estado puro, con excepciones de los casos en los que se quiere aprovechar sus propiedades magnéticas. El magnetismo es la atracción o repulsión que determinados materiales ejercen sobre otros, y el hierro es el metal magnético por excelencia. Propiedades tecnológicas. El hierro ha sido un material utilizado a lo largo de la evolución de la humanidad, permitiéndole a la raza humana descubrir sus diversas utilidades con el fin de satisfacer sus variadas necesidades. El hierro es un material utilizado para diversas finalidades, ya que al ser un elemento metálico moldeable se le puede asignar diversas funciones. Sus características lo hacen uno de los metales más demandados y utilizados en el mercado, a lo largo y ancho del mundo entero. Es un material que se encuentra presente en diversos lugares que se frecuentan en la vida cotidiana. Por todos estos usos, existen muchas empresas que se dedican al almacenamiento y suministro de hierro. Propiedades químicas. El hierro es un elemento químico de aspecto metálico brillante con un tono grisáceo con número atómico 26. Su símbolo es Fe y pertenece al grupo de los metales de transición y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El hierro está situado en la posición 26 de la tabla periódica. Los metales de transición, también llamados elementos de transición, es el grupo al que pertenece el hierro. En este grupo de elementos químicos al que pertenece el hierro se encuentran aquellos situados en la parte central de la tabla periódica, concretamente en el bloque D. Entre las características que tiene el hierro, así como las del resto de metales de transición, se encuentra la de incluir en su configuración electrónica el orbital D, parcialmente lleno de electrones. Propiedades de este tipo de metales, entre los que se encuentra el hierro, son su elevada dureza y al tener puntos de ebullición y fusión elevados y ser buenos conductores de electricidad y de calor. El estado del hierro en su forma natural es sólido, ferromagnético. El punto de fusión del hierro es de 1808 grados Kelvin o de 1535.85 grados Celsius o grados centígrados. El punto de ebullición del hierro es de 3023 grados Kelvin. Propiedades mecánicas. Dureza. La dureza es la propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre el hierro bajo la acción directa de una carga determinada, es decir, a la resistencia que opone un cuerpo a ser rayado o penetrado por un cuerpo más duro. Tenacidad. La tenacidad del hierro es la resistencia que opone a ser roto, molido, doblado o desgarrado, siendo una medida de su cohesión. El acero es un material muy tenaz, especialmente algunas de sus aleaciones. La tenacidad requiere de la existencia de resistencia y plasticidad. Acritud. La acritud es la propiedad del hierro para aumentar su dureza y su resistencia por el efecto de las deformaciones.
Plasticidad. La plasticidad es la propiedad mecánica que tiene el hierro para poder deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, la capacidad de deformación permanente de un metal sin que llegue a romperse. Fatiga. La fatiga del hierro se refiere al fenómeno por el cual se produce una rotura de este, bajo cargas dinámicas cíclicas, es decir, fuerzas repetitivas aplicadas sobre el material. Se produce ante cargas inferiores a las cargas estáticas que producirían la rotura. La fatiga es una forma de ruptura que ocurre en estructuras sometidas a tensiones dinámicas y fluctuales, motores, puentes, automóviles, aviones, etc. Un ejemplo de ello se tiene en un alambre. Flexionándolo repetitivamente se rompe con facilidad, pero la fuerza que hay que hacer para romperlo en una sola flexión es muy grande. Lugares donde se extrae el hierro. Dado que el hierro no se encuentra en estado puro en la naturaleza, se obtiene principalmente a partir de óxidos y otros minerales. La mayor cantidad de reservas de hierro en minas se encuentran en Australia, Brasil, Rusia y China. Para extraer el hierro de las minas, en primer lugar se utilizan explosivos para desprender la roca. El material obtenido se transporta en camiones hacia la planta de tratamiento. Sin embargo, previamente a la llegada a la planta de tratamiento, los camiones pasan por detectores de metales para comprobar que en su carga se encuentre hierro. De no ser así, la carga se desecha. Una vez que la carga llega a la planta, las rocas se trituran. El material triturado se separa entre aquellos que contienen metal y los que no, a través de uno de dos métodos. El primero de ellos es la flotación, en donde se utilizan detergentes que se adhieren al hierro y lo hacen flotar. El segundo método son imanes, que atraen solo al hierro y no a las rocas. Minerales. El hierro es el cuarto elemento más común de la corteza terrestre, después del oxígeno, el silicio y el aluminio, y el segundo metal más común después del aluminio, pero debido a que reacciona tan fácilmente con el oxígeno, nunca se extrae en su forma pura. Al igual que el aluminio, la mayor parte de hierro, encerrado dentro de la Tierra, existe en forma de óxidos, compuestos de hierro y oxígeno. Los óxidos de hierro existen en 7 minerales principales, que son la hematita, limonita, goethita, manguetita, pirita, siderita y tangonita. Propiedades metalúrgicas para producir hierro. Colada continua y laminación. Colada continua. El acero se vierte con la cuchara por la parte superior de un molde y sale continuamente por la parte inferior con la forma del producto. Palanquillas y palanchones. Laminación. Una batería de rodillos aprisiona el metal caliente disminuyendo el espesor según avanza la lámina, obteniendo barras, planchas y perfiles macizos o huecos. En ocasiones se emplean otras coladas. Colada convencional, el acero se vierte sobre moldes con la forma del producto final. Colada sobre lingoteras. Cuando sobra producción de acero, este se vierte en moldes con forma de lingotes para cuando se precise. Productos finales. Conformado. Los productos semiacabados como barras, alambres, planchas y perfiles pasan a las industrias de conformado de metal, laminación, estampación, extrusión, embutición, mecanizado, troquelado, perfilado y obtención de piezas de coches, barcos, vigas, trenes, etc. Aplicaciones industriales del hierro. El hierro es muy importante en la industria debido a que es uno de los metales más duros utilizados. A partir del hierro puro se puede obtener aleaciones como el acero. La utilización de hierro en la construcción de edificios o viviendas garantiza una mayor resistencia de las estructuras, pues al ser uno de los materiales de mayor resistencia y peso, podrá brindar un buen soporte al peso de las mismas. Al ser un metal maleable se puede hacer diferentes tipos de objetos y herramientas y con diferentes grados de dureza. Algunos de los usos del hierro en la construcción son vigas, columnas, placas, estribos, tubos o chapas. Pero también se le da mucho uso en otros sectores como el automóvil, el sector naval o para la construcción de aviones, ya que en estos sectores también se usan en grandes cantidades. El hierro es utilizado para realizar diversas estructuras,
tales como rejas para puertas y ventanas, estanterías o soportes para las mismas. Diversos muebles, escaleras, juegos de comedor como sillas o mesas, o bien para las bases de las mismas, son otras de las muchas elaboraciones con que se fabrica. Al mismo tiempo, el hierro es utilizado para la fabricación de diversas maquinarias industriales que se utilizan para efectuar determinados trabajos en particular. Un ejemplo son los montacargas, que deben levantar y bajar diferentes contenidos de gran peso y volumen. Las propias herramientas que suelen utilizarse no solo en este ámbito, sino también en la construcción y en la agricultura, son realizadas con hierro. Algunas de forma total y otras en alguna de sus partes. Y es que el hierro no solo se utiliza en el medio urbano, sino también en el rural. Los campos o fincas pueden ser divididos por estructuras hechas con alambre, estando estos efectuados con hierro, garantizando una mayor durabilidad y resistencia de los cercos. En la agricultura, el hierro es utilizado para que las plantaciones se desarrollen adecuadamente y puedan proporcionar los nutrientes esenciales al hombre. Aplicaciones militares del hierro. En la prehistoria, el hierro tuvo un uso armamentístico. Las tribus que tenían los materiales más duros y con mejores propiedades eran las que dominaban a las tribus que desconocían estos procesos metalúrgicos. Durante la Edad Media, la necesidad de crear más y mejores armas como cañones dio lugar a una nueva rama de la ciencia, la metalurgia y posteriormente la siderurgia. Es hasta esta época en donde los procedimientos que involucran al hierro pasan de ser un arte a una ciencia. Una vez ya explicadas las propiedades y usos del hierro, podemos concluir que es una de las materias primas más utilizadas a lo largo de la civilización humana. Además, es un material muy abundante dentro de la corteza terrestre. Sin duda alguna, el hierro seguirá siendo utilizado por la humanidad debido a sus propiedades. Son pocos los elementos que los pueden sustituir. Esto quiere decir que los seguiremos sacando de las minas. Yo recomendaría que investiguemos más algunos procesos amigables con el medio ambiente para que no dañemos la flora y fauna